Mis estimados hermanos, vamos a estudiar la santa palabra de Dios esta noche y es un gran privilegio que podemos comer de las manjares de Dios. En el principio, Dios creó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios, que básicamente quiere decir que Adán y Eva eran como Dios. Eran como Dios, en el sentido de que eran santos y puros y sin mancha y nunca han pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el pecado destruyó la imagen de Dios en la cual fueron creados. Vemos que Dios quiere un pueblo que tenga su imagen. Dios entró en un pacto con los israelitas en Éxodo 19, versículo 6. En Éxodo 19, versículo 6. Y por medio de este pacto, Israel fue hecho una gente santa. El pueblo de Dios tiene que ser una gente santa. Hoy día, la iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros, siendo cristianos, somos el pueblo de Dios. Y según 1 de Pedro 2:9, 1 de Pedro 2:9, la Biblia dice que la iglesia es una nación santa. Nosotros tenemos que ser una nación santa. ¿Por qué? Porque somos hijos del Santísimo. Dios es santo. Entonces, su pueblo tiene que ser santo también. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser puros. Tenemos que vivir sin mancha. Tenemos que vivir apartado de este mundo pecaminoso. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nosotros podemos ser conformados a este mundo pecaminoso o podemos vivir una vida transformada para la gloria de Dios. Dios quiere un pueblo distinto. Entonces, esta noche estamos hablando acerca de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué sabemos acerca de la ciudad de Pérgamo? La ciudad de Pérgamo era un centro de religiones paganas. Habían muchos templos en Pérgamo dedicados a muchos dioses y a varios emperadores romanos. Había un templo específicamente en la ciudad de Pérgamo dedicado a un dios que se llama Asclepios. Asclepios. Y Asclepios fue conocido por ser el dios de curación. Entonces, mucha gente enferma se fueron a este templo de Asclepios buscando una curación, un remedio para su enfermedad. Y este dios Asclepio fue representado por imagen de la serpiente. También en la ciudad de Pérgamo había otro templo dedicado a Zeus. Zeus fue conocido por ser el dios salvador, el gran salvador. Entonces, había mucha idolatría en la ciudad de Pérgamo. Tanta idolatría que esta idolatría saturaba la vida diaria de todos los ciudadanos de la ciudad de Pérgamo. Fue casi imposible vivir en la ciudad sin ser manchado por la idolatría de la ciudad. Y la iglesia en Pérgamo estaba bajo gran presión para que sea conformista a esta ciudad pecaminosa. Entonces, miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12.
En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesús está hablando aquí. Y vemos que Jesús tiene una espada aguda de dos filos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis 1, 16. La Biblia dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Jesús tiene una espada aguda de dos filos, pero no tiene esta espada en la mano, sino que tiene esta espada saliendo de su boca. Entonces, ¿qué simboliza la espada saliendo de la boca de Jesús? Yo creo que la espada saliendo de la boca de Jesús simboliza la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 6:17, en Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También la Biblia dice en Hebreos 4, versículo 12, en Hebreos 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vemos en la Biblia imágenes comparando la palabra de Dios con una espada. Entonces, Jesús tiene una espada. La espada está saliendo de su boca y representa la palabra de Dios. Pero tenemos que entender cuánto autoridad tiene la palabra de Jesús. Imagínense el poder de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tanta autoridad que solamente por su palabra Dios creó al universo. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Dios habló en existencia el universo. Si Dios dice algo, es hecho realidad en el mundo. Entonces, nadie tiene esta autoridad con su palabra, sino Jesús. Vemos que Jesús tiene esta misma autoridad con su palabra. Una vez, un centurión vino a Jesús y dijo que mi siervo está enfermo y está en el punto de la muerte. Y tú tienes la autoridad para sanar, para curar a mi enfermo. Y Jesús dijo, vengo a la casa para sanar a tu siervo. Y respondió el centurión diciendo, en Mateo 8, versículo 8, en Mateo 8, versículo 8, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús no fue necesario que Jesús estuviera presente en la casa del centurión para sanar a su criado, sino que solamente por la autoridad de su palabra, Jesús habló palabras de curación en cuanto al criado de este centurión, y el siervo fue sanado en este mismo momento. Vemos la autoridad de la palabra de Jesús. También cuando Jesús calmó la tempestad, solamente con la autoridad de su palabra. Hemos visto que Jesús echó fuera demonios por la autoridad de su palabra. Hemos visto cómo Jesús resucitó a Lázaro de la muerte por la autoridad de su palabra. Y dice Jesús en Mateo 28, versículo 18,
En Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene Jesús? Tiene potestad. ¿Cuánta potestad tiene Jesús? Toda potestad. ¿Dónde tiene Jesús toda potestad? En el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad para gobernar sobre todo el universo. Entonces, ¿por qué no tiene Jesús una espada en la mano? ¿Por qué la espada sale de la boca de Jesús? Jesús viene con la espada para rescatar su pueblo del enemigo. Tenemos que recordar que el enemigo está persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a la iglesia hasta la muerte. Y viene Jesús en rescate de su pueblo. Jesús vino para destruir al enemigo y para salvar a su pueblo. ¿Por qué Jesús no tiene espada en la mano? Jesús no vino para luchar una guerra física, sino que por la autoridad de su palabra, Jesús puede vencer al enemigo. Jesús solo tiene que decir la palabra y el enemigo será vencido, destruido, castigado, condenado. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este versículo empieza con Satanás y termina con Satanás. El punto es que la presencia de Satanás ha sido visto pesadamente en la ciudad de Pérgamo. El dragón tiene una gran influencia sobre la ciudad de Pérgamo. Tenemos que recordar que había un templo a un dios que se llama Asclepios, que fue representado por la imagen de una serpiente. ¿Y quién es Satanás? La Biblia dice en Apocalipsis 12:9, en Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás es la serpiente antigua. ¿Y qué hace Satanás? Engaña al mundo entero. Satanás es un engañador. Entonces tenemos a este dios Asclepios, el dios de la curación, engañando a mucha gente sirviendo a este dios falso, buscando un remedio para sus enfermedades, rechazando a Jesús, quien es el gran médico, para servir a un ídolo que no puede ayudar de ninguna manera. Entonces, los que no fueron engañados, los cristianos fieles, sufrieron bajo la ira del dragón y de la bestia. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 13. Apocalipsis 2, versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice aquí en versículo 13, retienes mi nombre y no has negado mi fe.
Tenemos que retener el nombre de Jesús. Y nunca debemos negar su fe. En otras palabras, tenemos que pertenecernos fieles a Jesús hasta el fin. Pero ¿qué significa hasta el fin? Puede significar hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2:10. Dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando la Biblia dice sé fiel hasta la muerte, quiere decir sé fiel, aunque su fidelidad producirá su muerte prematura. Van a morir por la fe, pero vale la pena ser fiel hasta la muerte, porque tenemos esperanza en Cristo, tenemos seguridad en Cristo, tenemos vida eterna cierta en Cristo Jesús. Tenemos que retener el nombre de Jesús y nunca dejar a la fe. La palabra retener viene de una palabra griega, que es la palabra krates. Krates. Vemos esta misma palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús tiene las 7 estrellas en su diestra, pero la palabra tiene es la palabra griega krates, que significa retener. Jesús está reteniendo las estrellas en su diestra. Entonces, tener las estrellas en su diestra significa que Jesús está protegiendo a las estrellas. Jesús retiene a nosotros y nosotros retenemos a Jesús. Esta misma palabra se encuentra también en Mateo capítulo 9, versículo 25. En Mateo 9, 25, donde la Biblia dice, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Esta niña falleció y Jesús la resucitó de la muerte. ¿Cómo Jesús la resucitó de la muerte? Tomando la mano de ella. Y la palabra tomó es la palabra krates, que significa retener. Jesús estaba reteniendo la mano de la niña y ella resucitó de la muerte. Ella recibió vida. Entonces, cuando Jesús está reteniendo a nosotros y cuando nosotros estamos reteniendo a Jesús, nosotros tenemos vida. Tenemos vida eterna por medio de nuestro Salvador Jesús. Y miren lo que dice Apocalipsis 2, versículo 13. Apocalipsis 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos a un hermano de la iglesia, Antipas. Antipas es un ejemplo de fidelidad. Antipas es un ejemplo de una persona que retenía el nombre de Jesús hasta la muerte. Antipas es un ejemplo de una persona que nunca negó la fe. Quizás Antipas tuvo la oportunidad de negar a Jesús y adorar al César Domiciano y preservar su vida físicamente, pero rehusó negar la fe, rehusó negar a su Salvador, sino que
retuvo el nombre de Jesús hasta la muerte. Yo soy cristiano y yo voy a morir cristiano, que guardó el nombre de Cristo fielmente hasta la muerte. Antipas es un testigo fiel. La palabra testigo viene de la palabra griega martus, que significa mártir. Antipas no es solamente un testigo fiel, sino que fue un testigo tan fiel que murió por la fe. Entonces, tenemos que retener al nombre de Jesús hasta el fin. Podemos negar la fe y salvar nuestras vidas físicamente y perder la salvación en el proceso. O podemos morir por la fe y vivir para siempre en el paraíso de Dios. Dice Hebreos 3, versículo 6. Hebreos 3, versículo 6. Somos casa de Cristo si retenemos firme hasta el fin la confianza. También dice Hebreos 3, versículo 14. Hebreos 3, 14. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La iglesia de Pérgamo estaba bajo una gran presión para que sea conformista a la cultura pagana de Pérgamo. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 14. Apocalipsis 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, vemos un contraste aquí. Hay personas que retienen el nombre de Cristo y hay personas que retienen la doctrina de Balaam. Tenemos que escoger. ¿Vamos a retener el nombre de Cristo o vamos a retener la doctrina de Balaam? Entonces, ¿qué es la doctrina de Balaam? Había una vez cuando el rey de Moab, quien se llama Balac, quiso maldecir a los israelitas. Llamó a un profeta de Jehová que se llama Balaam y le ofreció a Balaam mucho dinero para que maldiga al pueblo de Israel. Balaam le dijo, yo puedo decir solamente las palabras que Jehová pone en mi boca. Pero Balaam verdaderamente quiso recibir el dinero y trató de maldecir al pueblo de Israel. Pero 3 veces, cuando habló, bendijo al pueblo de Israel. Pero que abran sus Biblias, por favor, a Números capítulo 25. Números capítulo 25. Números capítulo 25 y vamos a leer lo que pasó. Vamos a leer versículos 1 a 9. Números 25, versículos 1 a 9. La Biblia dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses,
Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Balaam no pudo maldecir a los israelitas, pero los israelitas fueron castigados por Jehová mismo. ¿Por qué? Porque los israelitas se desviaron de la palabra de Dios. No retuvieron el nombre de Jehová, sino que negaron la fe, fornicando con las mujeres de Moab, practicando la idolatría con las mujeres de Moab. Pero ¿por qué llegaron Israel a esta conducta? Mire lo que dice Números capítulo 31, versículo 16. Números 31, versículo 16. Números 31, versículo 16, la Biblia dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dice, por consejo de Balaam ocurrió todo esto. Balaam no pudo maldecir a los israelitas, pero quiso recibir el dinero. Entonces le aconsejó a Balac, rey de Moab, diciendo que yo no puedo maldecir a los israelitas, pero Jehová castigará a su pueblo si sus mujeres les seduzcan a los israelitas para que cometan adulterio, fornicación y para que practiquen la idolatría. Serán malditos por Jehová mismo. Entonces, este consejo vino de Balaam. Entonces, ¿qué es la doctrina de Balaam? Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 14. Que abran sus Biblias, Apocalipsis 2, versículo 14. Apocalipsis 2, versículo 14, la Biblia dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, la doctrina de Balaam es que el cristiano puede participar en la mancha de la ciudad de Pérgamo. No hay problema con un cristiano comiendo la comida sacrificada a los ídolos. No hay problema con los cristianos
practicando la fornicación que ocurrió en los templos de los ídolos. No hay problema con los cristianos participando en la vida de la ciudad, aunque la vida de la ciudad es una vida pecaminosa. Hay maestros falsos en la iglesia de Pérgamo, desviando los cristianos de la palabra de Dios. Hoy día hay muchos cristianos que son conformistas a esta cultura pecaminosa. Hay cristianos que piensan que pueden vivir como vive la gente del mundo, que pueden practicar los mismos pecados que practican las personas perdidas. Y no tienen vergüenza, que piensan que están bien con Dios, están satisfechos, teniendo un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Que abran sus Biblias, por favor, a 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 y 17, la Biblia dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo quiero ser recibido por Jehová, pero tenemos que salir de la mancha de este mundo para que seamos recibidos por Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fornicación? Que abran sus Biblias, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 13 hasta 20. 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 13 hasta 20. 1 de Corintios, capítulo 6, empezando en versículo 13, la Biblia dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mire lo que dice
Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Apocalipsis 2, 16. La Biblia dice, por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí vemos que Dios es misericordioso, que Dios tiene poder y autoridad para juzgar y para condenar a su pueblo infiel. Pero Dios no quiere condenar. Dios quiere salvar. Dios quiere perdonar. Y Dios da una advertencia diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué quiere Dios? Según 2 de Pedro 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, versículo 9, la Biblia dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios da oportunidad para que se arrepienten. Pero ¿qué pasa si la persona no hace caso de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando la persona no hace caso de la advertencia de Dios? Dice que viene para pelear contra ellos con la espada de su boca. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33. Que abran sus Biblias, por favor, a Ezequiel capítulo 33 y vamos a leer versículos 2 hasta 5. Ezequiel 33, versículos 2 hasta 5, la Biblia dice, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Tenemos que responder a la palabra de Dios en arrepentimiento, poniendo en práctica la palabra de Dios para escapar el juicio venidero. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 16. Apocalipsis 2, versículo 16, la Biblia dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Viene Jesús para destruir al enemigo, pero también Jesús castigará a un pueblo infiel. Que los cristianos infieles serán tratados como el enemigo. Dice Jesús en Mateo 10, 32 y 33. En Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús tiene autoridad para salvarnos o condenarnos con su palabra. Jesús puede confesarnos delante del Padre y nosotros seremos salvados. O Jesús puede negarnos
delante del Padre y nosotros seremos condenados eternamente. Dice Jesús en Juan 12:48. En Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús puede condenarnos con la espada que sale de su boca, con su palabra. O puede salvarnos con la espada que sale de su boca, por la autoridad de su palabra. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere. ¿Quién es el que venciere? El vencedor es la persona que retiene el nombre de Cristo. El vencedor es la persona que nunca niega la fe. El vencedor es la persona que se arrepiente de sus pecados. Y al vencedor le dará acceso al maná escondido. Básicamente, comer del maná escondido significa tener la salvación. Seremos salvados. Pero, ¿qué significa? En el desierto, los israelitas fueron sostenidos por el maná por 40 años. Este maná salvó sus vidas. Este maná preservó sus vidas por 40 años. El maná representa vida. Y Jesús es el maná verdadero. La Biblia dice en Juan 6, 32 hasta 35. En Juan 6, 32 hasta 35. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el maná verdadera que nos da vida eterna. Entonces, ¿por qué dice que el maná es maná escondido? Yo no estoy seguro por qué describe el maná por ser escondido. Yo puedo opinar. Es posible que habla del maná escondido porque cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios quitó el maná de ellos, porque Dios ha proveído para ellos una tierra en la cual fluye leche y miel. Pero los israelitas guardaron un frasco de maná. Y este frasco de maná fue puesto dentro del arca del pacto. Nadie fue permitido mirar dentro del arca del pacto. Pero los israelitas tenían con ellos un frasco de maná escondido dentro del arca del pacto. Y quizás la idea de maná escondido quiere decir que a los que no son cristianos no pueden entender la esperanza que nosotros tenemos por medio de Cristo. Es algo que el mundo no conoce, es algo desconocido, es algo escondido al mundo.
¿Cómo podemos morir por nuestra fe? Morimos por la fe porque sabemos que en Cristo tenemos la vida eterna. Y el mundo que no conoce a Jesús no entiende. ¿Cómo pueden los cristianos morir con tanta confianza en Jesús? Porque nuestra fe en Jesús es algo que el mundo no entiende, quizás escondido. Entonces, comer del maná es como las otras promesas que hemos visto en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, versículo 7 dice, comer del árbol de la vida. En versículo 10 dice, recibir la corona de la vida. En versículo 11 dice, no sufrir daño de la segunda muerte. También comerán del maná escondido. Todas estas promesas producen el mismo fin, la salvación en Jesús, la vida eterna en Jesús. También dice aquí en versículo 17 que los vencedores recibirán una piedrecita blanca. ¿Qué significa la piedrecita blanca? El color blanco simboliza victoria y pureza. Blanco simboliza victoria y pureza. Ya hemos visto que los cristianos en la iglesia de Éfeso, pero vamos a ver la promesa dada a otros cristianos que recibirán vestiduras blancas. Recibir vestiduras blancas es igual a recibir la piedrecita blanca, pero en un proceso de juicio, los miembros del jurado votaron sobre la persona acusada y votaron usando piedrecitas. Una piedrecita negra quiere decir culpable y condenado por la ley. Una piedrecita blanca quiere decir inocente y será librado. Entonces, si Jesús me da una piedrecita blanca, quiere decir que Jesús está confesándome delante del Padre. Jesús está confesando que yo soy inocente y yo tengo la vida eterna y la salvación por la autoridad de la palabra de Jesús. Entonces, que seamos vencedores, reteniendo el nombre de Cristo, nunca negando la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo fieles aún hasta la muerte, sabiendo que por medio de Cristo tenemos la certeza de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por este mensaje importante en la Iglesia de Cristo en el primer siglo. Mensaje que sigue siendo relevante para nosotros. A nosotros también nos corresponde hoy retener la fe, no negar al Señor. Y nosotros sabemos bien por qué, cuál es la razón. Vamos a orar, luego cantaremos un himno y haremos una oración para terminar nuestro devocional y tendremos algunos anuncios para terminar esta noche. Excelentísimo Dios, gracias por enseñarnos, Padre, tu palabra santa. Gracias por ser tan paciente. Gracias, Padre, por dar tiempo, Padre, a los hermanos del primer siglo y a nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar arrepentidos, oh Dios. Ayúdanos a quitar de nosotros cualquier cosa que sea mala. No permitas, Padre, que nos conformemos a este mundo como si fuéramos del mundo. Padre, te amamos y te pedimos que estos mensajes puedan, oh Dios, como que son tu palabra, sean de bendición en nuestro corazón.
y que sean, Padre, transformando toda nuestra vida. Padre, gracias por este mensaje y por el mensajero que nos dice esta noche, nuestro hermano Esteban, con el cual hemos podido estudiar estos temas. Gracias en Cristo Jesús. Amén.